Así que vamos en esta tarde a enfocarnos en la paternidad, la maternidad. Y es importante el ver la necesidad que tenemos de ello. Es decir, te preguntaría, ¿crees que será necesario descubrir en las Escrituras qué es lo que Dios espera de ti y de mí como papá y como mamá? ¿O es como un tema, podría obviarse, no es tan importante, hay cosas más importantes? ¿Qué piensas? Sí es importante, ¿verdad? Basta con ver el mundo. Ahorita mi hermanita Laura nos hablaba de estas guerras, ¿cierto? Y bueno, sería otro tema también, pero piénsalo. Al día de hoy tenemos adultos en México, en el mundo, eh, buscando hacer mal a otros, tal cual, ¿sí? Tenemos adultos mentirosos, deshonestos, tenemos adultos en el mundo que ocupan cargos de poder, pero inmersos en la corrupción, tenemos crimen organizado, ¿sí? Tenemos extorsiones, tenemos personas adultas que en lugar de buscar a Dios, lo rechazan y entonces terminan creyendo sistemas que más bien van a provocar destrucción a sus vidas, a sus familias. No se quiere ser pesimista, pero ese es el mundo en el que estamos, ¿sí? Entonces, definitivamente que es necesario estudiar tú y yo qué es lo que Dios espera respecto de nosotros como padres y madres, porque otra vez, en esos ejemplos a grandes rasgos que poníamos, cada una de esas personas tuvo un padre y una madre que influyó para bien o para mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? O tal vez no lo tuvo y sigue siendo el mismo problema, la falta de un padre y una madre guiando correctamente a un niño que se va a convertir en un adulto y que va a provocar cosas buenas o cosas malas para él y para otros, ¿sí? Así que es necesario entonces regresar al diseño de Dios. Empecemos por aquí, Juan capítulo 1, ¿sí? Dios en verdad que quiere ser nuestro modelo en cada aspecto de la vida. Y esta no es la excepción, este tema. Fíjate, Juan 1, versículos 10 al 12, habla Juan respecto a Jesús y dice esto: en el mundo estaba, habla Juan acerca de Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús viniendo a su propio pueblo, ¿verdad? De Israel, al mundo que él había creado, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué iniciamos por aquí? Porque necesitamos entonces recordar que Dios es nuestro modelo. Y si estamos hablando de paternidad, maternidad, Dios es nuestro modelo de cómo ejercer correctamente la paternidad. Él mismo entonces se describe con respecto al creyente como nuestro Padre, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. No todos somos hijos de Dios, ¿sí? Esto es importante. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que le han recibido en lugar de rechazarlo. Solo aquellos que le han recibido. Solo aquellos que han creído en su nombre. Y entonces esa persona se convierte en hijo de Dios. Pero iniciamos por aquí. Dios es nuestro modelo de lo que es un buen padre. Y vale la pena entonces para ti y para mí ir a las Escrituras y notar entonces cómo se desarrolla esta relación de Dios Padre, con Jesús como hijo, cómo se desenvuelve esta relación de Dios como Padre y tú y yo como creyentes siendo sus hijos. Y entonces vamos a ir cayendo en ciertos patrones de lo que Dios espera de ti y de mí como padres o madres, ¿verdad? Dios es nuestro Padre y es nuestro modelo de padre. Dios es nuestro Padre y Él es nuestro modelo de padre. Eso es importante. Tú y yo de forma natural vamos a tener como modelos de lo que es un padre, una madre, lo que vivimos previamente, ¿verdad? Es natural, es natural. Tú y yo vamos a traer ya ese chip. Si alguien nos pregunta qué hace un padre o una madre, muy probablemente en tu subconsciente va a salir lo que hicieron contigo tus padres. Y eso es lo que está determinando en gran forma quién eres tú hoy en día como padre y como madre. Eso habrá influido
influirá lo que este mundo te ofrece en cuanto a conceptos de paternidad, maternidad, influirá lo que tú ves en otros, pero no nos equivoquemos, iglesia. Nuestro modelo debe ser Dios. Dios es nuestro Padre y Él y solo Él debe ser nuestro modelo de Padre. Sí, aprendamos de lo vivido, copiemos en el buen sentido lo bueno de otros padres y madres, pero nuestro modelo debe ser Dios mismo, ¿sí? Y entonces no nos vamos a equivocar y vamos a estar caminando en el camino correcto. Dios pide ciertas cosas entonces a ti y a mí como papá y mamá, ¿sí? Viendo su ejemplo. Sería un tema amplio, decíamos, pero vamos a enfocarnos en tres aspectos de nuestra responsabilidad ante Dios respecto a nuestros hijos. Tres aspectos. Primero, guiarlos para que conozcan y sirvan a Jesús. Eso es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos para que conozcan y sirvan a Jesús. Segundo, estorbar sus pecados. Estorbar sus pecados. Tercero, decidir amar a Dios y a mis hijos. Y puede sonar, bueno, claro que amo a mis hijos. El concepto de Dios es muy diferente, recuérdalo. Pero entonces hablamos de estas tres cosas, tres aspectos de la responsabilidad que tú y yo tenemos como padres ante Dios. Guiar a nuestros hijos para que conozcan y sirvan a Jesús, estorbar sus pecados y decidir amar a Dios y a mis hijos. Ahora, si eres soltero, como lo hemos estado mencionando en estos temas, si eres soltero y dices, bueno, yo todavía no soy padre, madre, ¿qué hago con esto? Te conviene muchísimo desde ya que veas las Escrituras y tú tomes la decisión de cuál va a ser tu concepto de padre o madre. El que te enseñaron en casa, el que este mundo te ofrece, o que decidas, y te animo a que así sea, que decidas tomar el diseño de Dios de lo que implica la paternidad y la maternidad a futuro. Probablemente muchos de ustedes solteros quieran poder llegar a ser padre o madre. Qué bueno, gracias a Dios, es una bendición. Pero te conviene entonces tomar el diseño de Dios. Para el resto de nosotros que ya somos efectivamente padres o madres, mucho más que necesitamos entonces recurrir a las Escrituras y ajustar lo que debamos ajustar, porque tú y yo somos humanos. Si algo es seguro es que tú y yo nos hemos equivocado en esta área y entonces nos conviene ver al Señor, ver su diseño y ajustarnos para estar en el camino correcto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en primer lugar, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos para que conozcan y sirvan a Jesús. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero estas tres, te aseguro, te lo prometo, que sobre estas tres cosas, sí o sí, el Señor te va a pedir cuentas a ti y a mí cuando estemos en su presencia. Muchas otras cosas que tú creas que eran importantes, vas a notar que el Señor no te va a preguntar en absoluto por ellas. Pero te aseguro que estas tres cosas, entre otras tantas, el Señor sí te preguntará al respecto, ¿sí? Primera entonces, guiarlos para que conozcan y sirvan a Jesús. Vamos a Deuteronomio 6. Este es un pasaje clave, de verdad, para ti y para mí como papás, mamás. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. En este momento tenemos al pueblo de Israel ya libre de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Dios ha estado dando leyes a través de Moisés y entonces en ese contexto es que el Señor va a dar estas indicaciones al pueblo de Israel. Ni tú ni yo somos judíos, no somos Israel, pero el principio sigue estando tal cual, vigente, intacto. Sigue siendo exactamente lo que Dios espera de ti y de mí como papás. Así que fíjate, dice versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjate en el versículo 7. Y aquí viene lo que Dios espera de ti y de mí que hagamos con nuestros hijos. Y las repetirás. ¿Qué repetirás? Las palabras de Dios, ¿verdad? No tus palabras, no las de alguien más, las palabras de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Habla de las palabras, queremos hablarlo en singular, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y el Señor nos pide que las repitamos, que las hablemos, estando en casa, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, que las atemos, que estén como frontales, que las escribamos. Todo esto el Señor espera que hagamos con nuestros hijos, ¿sí? Que básicamente llenemos su vida, la vida de nuestros hijos, llenemos su vida con la palabra de Dios. Porque el Señor dice, ¿verdad? El Señor Jesús, que es a través de la palabra de Dios que le podemos conocer, porque la palabra de Dios habla de Jesús. Entonces vayamos siguiendo el hilo. Al traer la palabra de Dios a mis hijos, ellos van a tener la oportunidad de conocer a Jesús, ¿sí? De eso trata la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Muy bien, esto es lo que debemos hacer. Ahorita vamos a abundar un poco en ello, pero quedémonos hasta aquí y veamos un segundo pasaje. Porque si Deuteronomio 6 es lo que debemos hacer, en este siguiente pasaje tenemos orientación de cuál debe ser el objetivo de ello. ¿Cuál debe ser el objetivo que yo busco con repetirles, hablarles, llenarles la vida a mis hijos de la palabra de Dios? ¿Cuál sería el objetivo? Salmos 127, versículos 3 y 4. Dice esto: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y mira cómo continúa. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Paréntesis, aquí está otro recordatorio de cásense jóvenes solteros, ¿verdad? Pero nuestro tema, hablando de los hijos, fíjate cómo define la palabra de Dios a los hijos. Dice como saetas en mano del valiente. Saetas es una flecha, una saeta es una flecha, ¿de acuerdo? Flechas, como flechas en mano del valiente. Las flechas son un arma y es para atacar. Las flechas no sirven para defender, ¿estás de acuerdo conmigo? No es para defender, quedarte estático aquí solamente defendiendo una posición, no, es para atacar, es para atacar. Las flechas, para que tengan su efecto, necesitan entonces ser dirigidas por alguien. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me vas siguiendo? Las flechas, un arco con una flecha, necesita ser dirigido por alguien. Esa persona que la dirige, entonces, tiene mucha influencia sobre si esa flecha va a dar en el objetivo, en el blanco, o va a ir por otro lado. Si esa persona dirige incorrectamente la flecha, puede llegar muy lejos del objetivo. Pero si esa persona se entrena, está lista, enfocada correctamente, muy probablemente va a lograr que esa flecha dé en el blanco. ¿Sí? Es profunda esta ilustración que hace el Señor respecto a nuestros hijos. El mundo, la tradición, nuestras familias nos dicen que tu hijo sea astronauta. Bueno, son lo que los niños dicen, ¿verdad? Pero que sea algo grande, ¿verdad? En estos términos humanos, y que no son cosas malas, pero es muy diferente lo que Dios nos dice respecto a nuestros hijos y respecto al objetivo que tú y yo como papás debemos buscar con nuestros hijos, ¿sí? El mundo nos dice: mira, tu hijo necesita una buena escuela, así que haz lo necesario porque vaya a una buena escuela. Tu hijo necesita muchas actividades extraescolares, que aprenda muchas cosas, ¿no? Tu éxito como padre se va a dar cuando tu hijo tenga lo que tú no tuviste, que termine una carrera y que cumpla sus sueños. Entonces, tú te puedes sentir satisfecho y exitoso como padre. Dios dice algo muy diferente. No es que esto sea malo necesariamente, pero la verdad es que eso no es el objetivo. No es el objetivo. Digo, si tú y yo queremos vidas comunes y corrientes, sin pena ni gloria para nuestros hijos, vidas comunes para el mundo, inútiles para Dios, entonces sigamos la corriente del mundo, es lo más fácil, ya está. Pero si queremos
que nuestros hijos cumplan con el propósito por el cual Dios les puso en este mundo, entonces nos conviene ver el diseño de Dios y regirnos por sus parámetros, porque Dios nos dice más bien, enseña a tu hijo a conocerme. La prioridad no es que lo lleves a una buena escuela, es importante, por supuesto que sí, pero no es la prioridad. La prioridad es que tu hijo me conozca. Enseña a tu hijo a honrarme. Entrena a tu hijo para hacerme un soldado contra el reino de las tinieblas en este mundo. Porque estamos hablando de que son flechas, ¿no? Son flechas. Tus hijos, mis hijos, a los ojos de Dios, han sido creados para ser útiles en su reino, para estar atacando el reino de las tinieblas. No solo para tener carreras, oficios, para tener cierta posición, eso cualquiera lo hace en este mundo. Los hijos del discípulo de Jesús están para cosas mucho más elevadas. Y no hablo de que seamos mejores que otros, hablo de que cuando conocemos a Jesús, comprendemos que su diseño es muy diferente al que nos plantea este mundo. Ser padre o madre requiere entonces dependencia de Dios, esfuerzo e intencionalidad, ¿sí? Se requiere que entrenes, que estés preparado, enfocado para dirigir esa flecha al lugar correcto. Fíjate, sigamos considerando entonces Deuteronomio 6. Nos habla prácticamente de llenar de Dios toda la vida de mi hijo, ¿sí? Desde llenar de Dios mi casa, mi hogar, ¿verdad? Si pusiste atención a lo que se nos pide en Deuteronomio 6. Llenar mi casa, llenar la vida de mis hijos de Dios, ¿sí? De su palabra, de sus mandamientos. En todo lugar y en cada caso debo mostrar yo como papá lo práctico de su palabra y sus principios. No es tanto que me ponga un pizarrón, ¿verdad?, en casa y les dé clases de teología a mis hijos. Realmente no tiene que ver con eso. Tiene que ver con yo estar conociendo a Jesús, yo estar buscando honrándolo, ¿sí? Estar en comunión con Dios y entonces tener los ojos bien abiertos para usar cada oportunidad para traer la palabra de Dios a mis hijos. Pensaba en la mañana llegué a ver la película de Cars hace muchos años, ¿no? Y pues ya la vi y ya, eso fue todo, ¿no? Ahora con mis hijos fue incluso usar la película de Cars para hablarles principios de Dios, ¿sí? Es solo por poner un ejemplo, es usar lo que pasa en el día a día. Y si salimos, si algo ven en la calle, usar eso para recordarle principios de Dios, ¿sí? Algo pasa en casa, hay algún conflicto y es dirigir a mis hijos a que busquemos qué es lo que Dios dice al respecto. Llenar la vida de mis hijos de Dios, no de religión, que es una cosa diferente. Puedo llenarlos de religión y entonces voy a crear en ellos el concepto muy pronto en su vida de lo que es ponerme una máscara, cumplir con una religión para poner una palomita y seguir haciendo con mi vida lo que a mí me place. Si busco la destrucción de mis hijos, hagamos eso. Pero si queremos más bien vidas de bendición en este mundo y en la eternidad, no transmitamos religión, transmitamos verdaderamente a Jesús como persona. Lo valioso que es buscar honrar al Señor en todos los aspectos de mi vida. Llenemos de Dios la vida de nuestros hijos. Necesitamos hablarles a nuestros hijos acerca de Jesús. Hablarles a nuestros hijos acerca de quién es Jesús. Pero, ¿sabes? También necesitamos hablarle a Jesús acerca de mis hijos. Necesito hablarle a Jesús acerca de mis hijos. Orar, pedirle a Dios por mis hijos. Pero pedirle reconociendo yo las debilidades y puntos fuertes de mis hijos, ¿sí? Y llevarlos al Señor. Y pedirle sabiduría para modular lo necesario, para buscar que ellos comprendan su pecado y sus puntos débiles, para fortalecer sus puntos fuertes. Necesito hablarles a mis hijos acerca de Jesús y hablarle a Jesús acerca de mis hijos. Implica leerles la Biblia desde que son pequeños, desde que son bebés. Leerles la Biblia. Yo, tú, como papá, mamá, nadie más.
no vas a esperar que alguien más lo haga. Tú tomar la responsabilidad como papá y como mamá. Y hemos hablado en el mes pasado acerca de lo que Dios pide del hombre, ¿verdad? Y el hombre especialmente tiene este encargo de estar dirigiendo a su familia en este sentido, en conocer más a Dios. Leer la Biblia, tomar el tiempo conforme crecen y tal vez ya no son bebés y son un poquito más grandes, ¿verdad? En edad escolar, bueno, tener un devocional con ellos. No hablamos de que organices un servicio complejo de hora y media como el domingo, ¿verdad? Pero abrir la Biblia, leer una pequeña porción, compartir pensamientos al respecto, ¿qué aprendemos de ello? Orar por eso, orar por otros, ya está. ¿Sabes? Hablábamos de que requiere esfuerzo e intencionalidad. Lo más fácil es llegar a casa. Fue un día pesado en el trabajo. Híjole, sí sé que debería leer la Biblia con ellos. Ya mañana. Hoy estoy cansado. Y eso es lo más fácil, ¿sí? Requiere esfuerzo, requiere ser intencional. El que veas la importancia y la necesidad que tienen tus hijos. Necesitamos empezar desde que son pequeños. Conforme van creciendo, se va haciendo más complicado. Van siendo más conscientes de las cosas, van siendo más conscientes de su voluntad o la falta de ella, ¿sí? Necesitamos empezar desde pequeños, pero sea la edad que tengan tus hijos hoy en día, es mejor empezar hoy que empezar mañana o de aquí a un año, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí, empieza ya con tus hijos, en la edad que estén. Conforme crecen los niños, va cambiando tu responsabilidad, va creciendo, ¿sí? Y tal vez si antes le leías la Biblia y tenían devocionales donde tú sin problema dirigías un momento, híjole, llegan a la adolescencia y se vuelve más compleja la situación, ¿verdad? Y tal vez en ese punto de la adolescencia lo que requieren tus hijos es que no solo tengas ese tiempo con ellos de leer la Biblia, pero además buscas que ellos tengan ya esta comunión personal. Y entonces requiere de tu parte y de la mía que estés al pendiente. Oye, ¿cómo va tu tiempo con Dios? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué has estado orando? ¿Qué le has pedido a Dios? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y estar más al pendiente, más bien de si en lo personal tiene tu hijo esta comunión con Dios o no. Necesito llevarlos a la iglesia, ¿verdad? Hablo de eso, se escucha muy simple, llevarlos a la iglesia. Hablo de esto, que como padre de un niño pequeño de 2 años, dígame en Oanza si no me equivoco y me fui muy abajo, ¿sí aceptan en Oanza de niños de 2 años? Sí, ¿verdad? Muy bien, estoy en lo correcto. Empiezo por ahí. ¿Por qué hablo de esto? Les decía, llevarlos a la iglesia se escucha muy simple. Oye, aquí estamos en la iglesia, ¿cierto? Pero hablo de esto, que tomes el compromiso como padre, como madre de, ¿sabes qué? Sí o sí, llevo a mi hijo a Oanza. No es que eso lo es todo, porque déjame decirte que Oanza ni la Fe Kids ni Zona Vertical son responsables de educar a tus hijos. No, son herramientas que la iglesia tiene, gracias a Dios. El punto es que dentro de todo lo que abarca tu responsabilidad con tus hijos, para llenarlos de la palabra de Dios, para presentarles a Jesús, parte fundamental, en este caso, nuestra iglesia local, yo te diría, oye, haz el compromiso. Tú como padre, tu hijo tal vez no te lo va a pedir. Tú haz el compromiso como padre de sábado con sábado, aquí estoy, traigo a mis hijos que escuchen la palabra de Dios. ¿Sí? Eres tú quien debe tomar esta responsabilidad. Van a crecer tus hijos, van a llegar a la adolescencia, perdón, y tal vez entonces sea como, no quiero ir a la iglesia. ¿Y qué haces? Bueno, si te doy un consejo a partir de la postura del mundo, te diría, mira, pues si no quiere, no lo forces, no lo obligues, ya llegará su tiempo, déjalo que se quede en casa y ya tú ve a la iglesia. Si veo lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios pide de nosotros, entonces te diría, híjole, pues lo siento, pero oblígalo y llévalo a la iglesia. A mí así me pasó y no estoy traumado porque me obligaban los domingos a ir a la iglesia. ¿Sí? Es tu responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas a ti al respecto. Verificar, papás, mamás, de qué manera tus hijos son luz o son tinieblas en la escuela, en el deporte que practican, con los amigos con que se encuentran. Necesitamos entonces
quitarnos ese chip de pensar que mis hijos son perfectos, santos, no romperían ni nada, ¿no? No, son tienen un corazón tan inclinado al mal como tú y yo lo tenemos. Y necesitamos ser conscientes de ello, ¿sí? Verificar de qué manera son luz o tinieblas en los lugares en que se desenvuelven. La responsabilidad de formar y guiar a los hijos no es de las escuelas públicas, privadas, liberales o cristianas, no es de ningún tipo de escuela. La responsabilidad de formar y guiar a los hijos no es de las escuelas, no es de las iglesias, sino del padre y de la madre. Toma esa responsabilidad. No busques que alguien más lo haga por ti. Toma tú la responsabilidad. No lo va a hacer por ti la escuela, no lo va a hacer por ti la Fe Kids. Tú eres el responsable, la responsable de entregar buenas cuentas respecto a tus hijos. Todo comienza con uno, ¿sí? Y quiero que regresemos a ese pasaje en Deuteronomio capítulo 6, porque leímos la primera parte de corrido y a propósito no me detuve en ella, pero ahora quiero entonces empezar por aquí. Deuteronomio 6, 4 al 9. Enfatizamos la parte que nos toca a los papás, ¿verdad? Le vas a repetir las palabras de Dios, le vas a hablar las palabras de Dios, todo esto, muy bien. Pero fíjate más bien cómo inicia este discurso del Señor para ti, para mí. Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estamos antes de dar las indicaciones de lo que debemos hacer con nuestros hijos. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios, tú papá, mamá, tú. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando a ti hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces tiene sentido lo que continúa, ¿no? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Empieza contigo y conmigo como papás. Ahí empieza todo. ¿Quieres ser un buen padre, una buena madre? Empieza por tú decidir honrar al Señor. Empieza por tú decidir que Dios sea lo primordial en tu vida. Empieza por tú decidir que pase lo que pase, tú vas a ser obediente a Dios y vas a buscar honrarlo. Ahí empieza todo. ¿Quieres lo mejor para tus hijos? ¿Quieres que les vaya bien en la vida? ¿Sabes dónde empezar? Contigo mismo, en tu comunión, en tu relación con Dios. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Hemos usado esta ilustración, la he usado aquí, a lo mejor la recuerdas, pero se me hace elocuente para este tema. Piensa en los vuelos, ¿verdad? Cuando abordas un avión y te dan las indicaciones, de qué pasaría si hay alguna emergencia, ¿verdad? Y se necesita la mascarilla de oxígeno. Recuerda que te dicen, si vienes con un menor, primero coloca tu mascarilla y solo entonces, asegurándote de que tú estás bien, puedes pensar en ayudar al menor. Exactamente es lo mismo en términos espirituales. No empieza la cuestión en tu hijo, empieza en tu persona. Tú decidir honrar a Dios, buscarlo, obedecerlo, y entonces es que fluye naturalmente el que tú te ocupes de tus hijos. Entonces empieza con uno. Eres tú quien va a modelar el carácter de Dios ante tu hijo. Tú. No solo y muy poco lo harán los maestros, maestras de Oanza, la Fe Kids. Sí, tus hijos son de las influencias que tienen tus hijos, correcto. Pero oye, no compares el estar tu hijo aquí 2 horas el fin de semana, 2 horas, contra todas las horas que te ve a ti en los momentos buenos y los momentos malos. Tú y yo como papás somos quien debemos modelar el carácter de Dios ante nuestros hijos. Tú y yo somos los que debemos guiar para obedecer sus principios y mandamientos. Somos los primeros que debemos amar a Dios, obedecerlo y servirlo. Y entonces ellos lo van a aprender de nosotros, ¿sí? Si lo hacemos correctamente, el padre estará modelando para sus hijos, niños y niñas, estará modelando lo que es un hombre de verdad. La madre estará modelando ante sus hijos lo que es una mujer de verdad.
Y eso es lo que tus hijos van a aprender. Más que tú darles clases de la Biblia, y no es que esté mal, pero realmente de donde ellos aprenderán será de lo que ven en tu vida, ¿sí? Te quiero preguntar algo en este punto. Estamos viendo el que es diferente la corriente del mundo con lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Respecto a los hijos. Quiero preguntarte algo. Piénsalo y piénsalo muy puntualmente, por favor. ¿Cuánto inviertes en la formación académica de tus hijos? Piénsalo, para ti. Piénsalo incluso en términos monetarios. ¿Cuánto inviertes en la formación académica de tus hijos? En la escuela, actividades extraescolares, no sé. Piénsalo, más o menos pon un número, un signo de pesos y un número. ¿Cuánto inviertes? Colegiaturas, inscripciones, según sea el caso, no sé. Más o menos. Ponle un número para ti. Ahora te quiero preguntar, ¿cuánto inviertes en la vida espiritual de tus hijos? Respóndelo, por favor. Me atrevo a pensar que si hicimos estas cuentas honestamente, nos sale algo como, a ver, en la formación académica invierto todo esto y en lo espiritual por aquí. Si somos honestos. Piénsalo, reflexiónalo para ti, ¿sí? En lo espiritual tal vez no será necesariamente lo económico, aunque también pudiera ser, ¿verdad? A lo mejor mandar a un hijo a un campamento, en fin, cosas, ¿verdad? Pero tal vez no hablamos tanto en términos económicos. Pero ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Si ves dispareja entonces la cuenta, esa que está arriba, eso te está diciendo qué es lo importante para ti. Esta te está diciendo cuál es tu objetivo para la vida de tus hijos. Porque en el discurso podremos decir cosas bonitas. No, claro que yo deseo que mis hijos conozcan al Señor, bla, bla, bla. Ajá, no sirve de nada tener un discurso bonito. Lo que hace la diferencia son los hechos, las acciones. Y entonces, si ves esta cuenta dispareja, ahí está. Eso es lo importante para ti. Tal vez sí. Tú y yo buscamos que nuestros hijos sean parte del montón, tengan una carrera, tengan una buena vida, ya está. Eso es lo que buscamos. Tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos para que conozcan y sirvan a Jesús. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de estorbar sus pecados, Vamos a Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14, por favor. Proverbios 23, versículos 13 y 14. Si no tuvieras Biblia, por cierto, una anotación al margen, tenemos Biblias para obsequiar, así que al final no dudes en acercarte a alguien del equipo y con mucho gusto te obsequiamos una Biblia si no tienes. Proverbios 23, versículos 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho. El Señor nos dice, no rehuses corregir al muchacho, no rehuses. Lo hemos dicho, cada vez que el Señor nos da un mandamiento es porque tú y yo vamos a buscar hacer lo opuesto. Y en este caso, tú y yo como papás, ¿sabes qué? Vamos a tener la tendencia de rehuir el corregir a nuestros hijos. Esa va a ser la tendencia. Es lo más cómodo, es lo más fácil. Traes las cuestiones de tu trabajo, el cansancio físico, tu hijo se le ocurre hacer alguna graciosada, ¿verdad? Ya, luego lo trato. Ya, a la siguiente veo qué pasa. Es lo más fácil dejarlo, ¿sí? Darle unas palabras que en tu autoengaño es como, bueno, pues ya lo regañé, ¿no? Y más bien no estás tratando el asunto. Y por eso el Señor nos dice, no rehuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Y hablamos de disciplina física, de dar nalgadas, ¿verdad? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Y es como un poco sarcástica la cosa, si lo notas, ¿verdad? El Señor tiene también sentido del humor. Si tú, papá, mamá, ay no, pobrecito, ¿cómo crees? Está chiquito, no. El Señor dice, no se va a morir de eso, ¿no? No se va a morir de eso. Muchos de nosotros, los adultos, crecimos así, ¿verdad? Y de una u otra nos tocó recibir. Y aquí estamos, no nos morimos ciertamente. Lo castigarás con vara
y librarás su alma del Seol. Y nos da entonces esta perspectiva de que el disciplinar trae fruto a largo plazo, ¿sí? El disciplinar hoy trae fruto para bendición, porque es el diseño de Dios, a largo plazo. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte, de la destrucción, de las consecuencias negativas. Lo estás librando de todo ello, ¿sí? Estamos llamados como padres y madres a estorbar sus pecados. ¿De qué manera? Iniciamos con este pasaje en Proverbios. ¿De qué manera? Estableciendo reglas. Tú y yo como papás somos los que somos responsables de establecer reglas para empezar. Reglas en la casa, reglas con nuestros hijos, reglas para ellos, reglas, límites y prohibiciones. No se escucha atractivo, yo lo sé, a ninguno de nosotros seres humanos nos gusta de ninguna manera que nadie nos ponga límites ni prohibiciones, pero así deben funcionar las cosas. En todo ámbito de la vida se necesitan reglas, lineamientos, parámetros para que funcione armónicamente tal o cual cosa. En todo aspecto de la vida así es. No nos gusta, nos conviene ya abrazar, ser maduros y abrazar la realidad de que nos conviene tener reglas y parámetros. Está bien. Y eso es lo que traemos a los hijos cuando entonces establecemos reglas claras, límites y sí, prohibiciones. Nos toca a nosotros como papás o mamás. El mundo nos orienta a que no haya nada de esto, a que dejemos volar libremente a nuestros hijos, ¿verdad? Poner límites, prohibirle cosas, ¿cómo crees? Bueno, estamos llamados por Dios a estorbar el pecado de nuestros hijos. Necesitamos reglas, límites, prohibiciones. Necesitamos determinar sabiamente qué privilegios le doy a mis hijos en cada etapa de su vida, ¿sí? Necesito establecerlo. No es solamente darle y permitirle todo, es lo peor que puedo hacer con mis hijos. Es determinar sabiamente en cada etapa de su vida qué privilegios le convienen en este momento recibir de mi parte como papá, mamá, ¿verdad? Ser intencional, a ver, ¿a qué edad y por qué a esa edad le voy a dar un dispositivo, un teléfono? Se lo doy simplemente pues, para que deje de molestarme. La verdad es que me da libertad. Yo puedo hacer otras cosas, él se entretiene ahí. ¿Qué importa que le haga daño en su cerebro, en la vista? ¿Qué importa? Pero me saca del apuro en el momento. ¿Ese es mi argumento? A eso me refiero. Determinar sabiamente qué privilegios, en qué etapa, el por qué va a tener tal o cual cosa. Decidir sabiamente los permisos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no le daría permiso de una cosa u otra? Tener argumentos. Buscar sabiduría de Dios. Nos toca como papás permitir o prohibir amistades. Sí, nos toca como papás permitir o prohibir amistades. Va cambiando de nuevo conforme pasan las etapas de mis hijos, ¿verdad? Y va a llegar un punto donde van a ser adultos, van a salir de casa y ya no tengo yo cómo intervenir como papá en eso. Puedo aconsejarle, pero hasta ahí. Tengo una ventana corta. Si queremos poner un número, es aproximado, pero si queremos poner un número, tú tienes como papá una ventana de 18 años aproximadamente. Hasta que tu hijo sea adulto, salga de casa y ya cambia todo. ¿Cuánto te falta de esa ventana? Porque esa ventana obviamente entonces se va reduciendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Tal vez en algunos casos tienes una ventana amplia, aprovéchala. En otros tal vez es una ventanita lo que tienes. Aprovecha esa rendijita que te queda todavía de oportunidad para hacer lo correcto con tus hijos. Según lo que vemos en las Escrituras, en Proverbios, según lo que vemos en cuanto a cómo Dios se relaciona con nosotros como Padre, en el sentido de que Él nos disciplina, ¿sí? Nos castiga. Nosotros estamos llamados de la misma manera, según lo que acabamos de leer, lo que vemos en el resto de las Escrituras, a ejercer disciplina y castigo a nuestros hijos. ¿Sí? La finalidad de la disciplina física, de una nalgada, la finalidad es esto: formar en el corazón de mi hijo este principio. La desobediencia trae sufrimiento. Con esa disciplina física, con esa nalgada que yo le doy,
y que otra vez va cambiando, ¿verdad? A un joven que vive en casa es ya muy probable que ya no aplica este tipo de disciplina, ¿verdad? Pero hablamos desde niños y conforme van creciendo. La disciplina física, la nalgada, lo que busca es formar en el corazón de mi hijo el principio de la desobediencia trae sufrimiento. Entonces es algo que el niño va a guardar en su corazón, en sus pensamientos. La desobediencia trae sufrimiento. Y cuando venga la tentación como adolescente de hacer algo malo, le va a pensar al menos 2 y 3 veces, porque ya en su corazón sabe que de alguna u otra manera viene sufrimiento cuando hago algo malo, ¿sí? Veamos el sentido opuesto. Si no lo hago yo como papá y como mamá, le estoy formando, sembrando en su corazón, no pasa nada ante las cosas malas que haga. Y eso es lo que se va a formar en el corazón de mi hijo, ¿sí? No se va a formar en su corazón, ay, mi papá y mamá siempre me consideraron, no me dieron nalgada. No, en su corazón, en su subconsciente, se forma la idea, nunca se enfrentan consecuencias de mis actos. Siempre me puedo salir con la mía. Nunca pasa nada. Si acaso alguien me dirá por ahí un regañito, no hay consecuencias. Sigo adelante haciendo lo que se me antoje. Puedo hacer lo malo y no pasa nada. Eso es lo que se forma en el corazón del niño. Dice que disciplinemos con vara, ¿verdad? Para nuestros términos, pues, una nalgada. Es algo que debe doler, ¿sí? No hacer como que damos la nalgada y más bien estamos acariciando, ¿verdad? Es algo que debe doler, ¿sí? Algo importante aquí. Debes tener cuidado, papá y mamá, en este caso, de no hacerlo cuando ya colmó tu paciencia, cuando ya te saliste de tus estribos, cuando estuviste diciéndole una y no hizo caso, y 2 y no hizo caso, y 3 y 4, y a la 10ª que le diste la oportunidad, entonces explotas y vas con todo sobre tu hijo. Porque entonces no es otra cosa más que violencia, es abuso y es pecado. No es otra cosa, eso no es disciplina. No hablamos de eso entonces. Hablamos de establecer reglas, límites, y cuando se rompen, no aplicará en todos los casos. En algunos bastará con hablar algo, pero en otros debes reconocer que se necesita disciplina física. Y entonces hacerlo con amor, en amor, mucho antes de que pierda los estribos, sino simplemente por mantener ese orden. Hijo, no quisiera, pero te debo dar una nalgada. A ver, ven para acá. La razón es esto y esto y esto. Y no es buscar con mentiras que nuestros hijos hagan lo correcto. Si no va a venir el coco por ti, olvidémonos de estas cosas sin sentido. Necesitamos transmitir a nuestros hijos la verdad de las cosas. Mira, esto está mal porque esto va en contra del carácter de Dios. Oye, le pegaste a alguien, ¿sabes? Dios nos cuida. Dios no se aparece para pegarnos. Dios nos cuida. Dios es amor. Y Dios quiere que imitemos su carácter. Esto afecta a otras personas. Esto duele a alguien. Ahí está el pecado. Esto es malo por esto. Y es la parte que nos toca. No solo entonces llegar a disciplinar, sino explicar el por qué lo estamos haciendo. Con amor, por amor. La finalidad de la disciplina y del castigo es formar en el corazón de nuestros hijos la desobediencia trae sufrimiento. ¿Sí? Veamos un ejemplo práctico, una historia real en las Escrituras. Vamos a 1 de Samuel, por favor, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. Una historia muy adecuada para nuestro tema. Tenemos entonces en esta historia a Elí. Él es un sacerdote, ¿sí? Es un hombre que ha hecho cosas buenas para Dios. No es un hombre pagano, no es un hombre que haya rechazado a Dios, ¿verdad? Algo por el estilo. Es un hombre que ha hecho cosas buenas para Dios. Es un sacerdote, ¿de acuerdo? Conoce a Dios, sabe mucho de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Pero ocurre algo con Elí. Y se nos dice en el versículo 12. Versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, propensos al mal, propensos al pecado. No tenían empacho en tener una vida desordenada. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, nota que son los hijos de Elí. Dice, no tenían conocimiento de Jehová.
hay dos cosas aquí. Una cosa es conocer de Dios, saber cosas de Dios, y en este caso, los hijos de Elí sabían tal vez más que tú y que yo del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Pentateuco al menos. ¿Me explico? Sabían muchas cosas de Dios, los hijos de Elí. Sabían muchas cosas de Dios, pero el punto es que no conocían a Dios, que es algo diferente. No conocían a Dios. Y desde aquí ya entonces nos tiene que retar a ti y a mí a que no se trata de traer información a mis hijos a la hora de repetir y hablarles su palabra. No se trata de traerles información. Se trata de presentarles a Jesús. Se trata de que ellos conozcan a Dios personalmente. Los hijos de Elí eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Muy bien, vamos al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Tú y yo como papás no podemos usar la excusa de la ingenuidad, ¿sí? Y de verdad proponer que, híjole, no, yo no sabía, no me imaginé que mi hijo hiciera esto. A menos que de plano haya sido un padre y madre ausente, estando en casa, pero ausente. Entonces tiene sentido. Tú y yo conocemos a nuestros hijos. No podemos caer en el engaño cursi de mis hijos no romperían un plato, son casi perfectos. No, ese es el caso de Elí. Él sabía lo que sus hijos hacían, sabía de lo que sus hijos eran capaces, oía, dice, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, hombres impíos. Versículo 23. Y les dijo Elí a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oye, qué miedo para ti y para mí como papás que esto ocurra con nuestros hijos. Que decidan vivir una vida desordenada en pecado. Dios tenerles paciencia, gracia, pero llega un punto donde Dios dice, ok, hasta aquí. Te he dado gracia, te he dado oportunidades, te he esperado. Pero queda claro que tú estás empecinado en vivir en pecado. Muy bien. Entonces adelante. Y Dios se hace un lado en esa protección, ¿verdad? Y Dios, incluso hemos hablado de esto en el pasado, como en ese punto, no porque Dios sea arbitrario, sino en ese punto donde la persona, tú o yo, podemos ser, nos endurecemos de tal forma para no oír a Dios y seguir haciendo las cosas a nuestra manera, entonces Dios puede hacer esto, endurecer Él mismo, endurecer nuestro corazón. Y va, entregarnos al pecado para enfrentar las consecuencias, ¿sí? Que nos dé miedo el que esto pase con nuestros hijos. Continuamos. Les pregunto algo, ¿es correcto lo que Elí expresa a sus hijos? ¿Esto que leímos? Sí, ¿verdad? Es correcto. Lo que Elí dice a sus hijos les reconviene, es correcto. Es totalmente correcto. Sin embargo, vamos a continuar en la historia y vamos a notar cómo no bastaba con eso. No bastaba con un regañito. No bastaba con dar unas palabras y pensar que eso solucionaba todo. No. Continuamos. Versículo 29. Está hablando el Señor a Elí. Y Dios le pregunta esto a Elí. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Le está preguntando a Elí, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Esto es clave. Vamos a tener la tentación como papás de honrar a nuestros hijos antes que a Dios. Pues son mis hijos. Haría lo que fuera por ellos. Si ese hacer lo que fuera por ellos implica desobedecer a Dios, estás en un error.
tú y yo necesitamos, de nuevo, si queremos hacer las cosas correctamente, si queremos que haya bendición para nuestros hijos, tú y yo necesitamos más bien honrar a Dios en primer y único lugar. Honrar a Dios, no a tus hijos. Porque honrar a tus hijos, poniéndolos en un lugar que solo a Dios le corresponde, va a traer destrucción, tragedia, dolor, ¿sí? Y es interesante porque tú buscas lo contrario, ¿no? Tus hijos son lo máximo, el centro de tu vida. Y resulta que al final trae destrucción. Sí, porque es ajeno al diseño de Dios. Dios espera que sea Él a quien tú honres en primer y único lugar. Continuamos y continúa el Señor diciendo esto a Elí. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, no a los que honran a los hijos, no a los que honran este mundo, no a los que honran el dinero, las posesiones, no, yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay consecuencias, papás, mamás, jóvenes solteros, futuros papás, mamás. Hay consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera, consecuencias negativas, destrucción, muerte, y hay consecuencias positivas de hacer las cosas en el diseño de Dios. El Señor determina quitar la vida a estos dos hombres, a Ofni y Finés, hijos de Elí. Vamos al versículo 11 del capítulo 3, por favor, y terminamos con esta porción, la historia de Elí. Primero de Samuel 3, versículos 11 al 13. Dice, y Jehová dijo a Samuel, en este momento el Señor se dirige ahora a Samuel, ¿sí? Respecto a Elí. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí bien lo sabía, tú y yo bien lo sabemos de lo que son capaces nuestros hijos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No solo venían las consecuencias para los hijos, venían consecuencias para Elí. Porque Dios le pide cuentas respecto a sus hijos. Dios a ti y a mí nos va a pedir cuentas respecto a nuestros hijos. Y un aspecto de la responsabilidad que tenemos es estorbarlos a su pecado. Elí no lo hizo. Y quiero entonces traer a relucir el regaño que les dio Elí a sus hijos en versículos anteriores, ¿se acuerdan? Que decíamos, fue correcto lo que dijo, fue correcto. ¿Sabes cuál es la cuestión? No bastaba, su nivel de pecado no bastaba con un regaño. Ya era inútil las palabras en ese punto. Se necesitaban acciones más radicales, ¿sí? ¿Cuáles? No lo sé, no es el asunto ahorita. Quitarlos del sacerdocio, ¿me explico? Exponerlo ante el resto de los sacerdotes, lo que estaban haciendo sus hijos, en fin. Ya no requerían palabras. No era algo que requería palabras. Era algo que requería un castigo ejemplar. Tomémoslo para nosotros, papás, mamás. Necesitamos ser sabios para notar cuando realmente es algo, cualquier cosa, realmente lo es. Basta con que le reconvenga con palabras, ¿sí? Con que le explique algunas cosas, con que lo regañe, ok. Pero habrá muchas otras ocasiones, papás, mamás, que sí requieren disciplina física o, si son más grandes, castigos ejemplares. Quitar privilegios, prohibir cosas, sí, lo que sea necesario, explicando los porqués. Pero yo quiero, como papá, formar en mi hijo el principio de que la desobediencia trae sufrimiento. Mi hijo no va a entender eso con palabras en algunos casos. No nos gusta. Esto se escucha políticamente incorrecto en nuestro mundo. El mundo nos dice, oye, te ofrezco la crianza respetuosa. Y se escucha bonito. Y se escucha con buenos argumentos en lógica humana. Bueno, Dios dice otra cosa y la verdad es que prefiero creerle a Dios que creerle a este mundo gobernado por Satanás. Como padre o madre, yo puedo favorecer
o estorbar el pecado en mi hijo? Con tus acciones, con tu establecer o no límites, con tu respetar o no reglas, tú como papá y mamá, yo como papá, puedo favorecer el pecado de mi hijo o puedo estorbarle. Y de nuevo, es una ventana. Cuando tu hijo, tu hija crezca, sea adulto, haga su vida afuera, tomará sus decisiones. Ya no tendremos esa influencia, ¿verdad? Y debemos respetar las decisiones, por muy malas que sean. No hablo de abrazar la decisión que tome mi hijo en un momento dado. Hablo de entender, ya no tengo yo la influencia que tenía como cuando estaba en casa. Pero mientras está en casa, definitivamente que tú y yo debemos buscar estorbar el pecado en mi hijo. Favorezco su pecado cuando no establezco ni hago respetar límites. Favorezco el pecado cuando no hago que enfrente las consecuencias de su pecado. Busco salvarlo siempre, busco minimizar lo que hace, busco minimizar el castigo y que es una burla a los ojos de tu hijo porque son inteligentes nuestros hijos, ¿sí? Favorezco su pecado cuando no disciplino, no castigo, si acaso regaño en el ejemplo de Elí. Y me autoengaño en que ya con eso basta. Favorezco el pecado cuando no soy congruente entre lo que enseño a mi hijo, lo que quiero de él o ella y lo que es mi vida. Favorezco el pecado en él o ella. Por otro lado, estorbo el pecado de mi hijo, lo estorbo cuando establezco y hago respetar los límites, cuando hago que enfrente las consecuencias de sus pecados, cuando disciplino y castigo por ello. Estorbo el pecado de mis hijos cuando soy congruente entre lo que vivo y lo que estoy esperando de mis hijos. Quiero preguntarte algo más. ¿Cuánto te preocupa? Otra vez en una comparativa. ¿Cuánto te preocupa cuando tu hijo sale mal en la escuela o tiene algún problema? ¿Cuánto te preocupa? Yo creo que mucho, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Si es, híjole, lo peor que me puede hacer, ya me mandaron a llamar y esto y el otro, y me estaba escondiendo las calificaciones, ya vi las calificaciones, ¿no? ¿Y cómo es posible? Y lo regañamos y esto y el otro, y está bien. Pero mi pregunta es, o lo que quiero que comparemos es esto. ¿Cuánto te preocupa entonces su desempeño en la escuela y cuando toma malas decisiones en la escuela? ¿Y cuánto te preocupa cuando pasa un día, una semana y pues ni lee la Biblia, ¿no? Y tú ves que no ora y tú ves que tiene malas compañías y ves que no quiere ir a la iglesia? Otra vez, si somos honestos, me voy a ocupar más en lo académico. Esto, bueno, pues ya como sea, ¿no? Y de nuevo, esto nos muestra qué es lo importante para ti, para mí como papás. Y otra vez, es tu decisión. Puedes seguir la corriente del mundo, ser parte del montón, adelante. O podemos creerle a Dios y a su diseño y que nuestros hijos sean esas saetas en manos del valiente. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad como padres de amar a Dios y amar a mi hijo. Decidir amar a Dios y amar a mi hijo. Repito, a simple vista es como, bueno, pues eso ya, ¿no? Claro que amo a mis hijos. Primera a los Corintios 13, versículos 1 y 2, dice esto. Primera a los Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sin amor, si ponemos las reglas correctas con nuestros hijos, pero lo hacemos sin amor, solo serán reglas frías, religión vacía, legalismo. Sin amor, lo mucho a lo que podría aspirar es a que tengan un buen comportamiento y ya está. Pero cuando decido amar a Dios antes que a mis hijos, todo cambia, el juego cambia. Cuando decido amar a mis hijos a la manera de Dios, no en la de este mundo. El amor de este mundo es
no le des una nalgada. El amor de este mundo es, pues ya dale lo que te pide para que esté contento, contenta. Es otra cosa diferente. Cuando decido amar a Dios por sobre todas las cosas, cuando decido amar a mis hijos a la manera de Dios, y amar entonces incluye regañar, y amar incluye disciplinar, y amar incluye poner reglas y respetarlas, entonces el juego cambia, ¿sí? Porque todo esto vienen a ser actos de amor. El amor me llevará a interesarme por el corazón de mi hijo, no solo lo externo, sino su corazón. Si lo estoy haciendo por amor, entonces no solo voy a dar una disciplina, sino voy a explicarle por qué esto es malo y voy a preguntarle, oye, ¿qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué fue que dijiste esto? ¿Qué pasó aquí? Cuéntame, ¿cómo te sentiste al respecto? No sarcásticamente, que podría sonar, no, sino realmente buscando conocer el corazón de tu hijo. Hay un libro que súper recomendadísimo, se los he recomendado a algunos de ustedes, se llama precisamente Cómo pastorear el corazón de su hijo, por Ted Tripp. Muy bueno. El amor me llevará a mí, papá, mamá, a cuidar y pastorear el corazón de mi hijo. No solo enfocarme en lo externo, sino en su corazón. Porque eso es lo que Dios hace conmigo, ¿cierto? No solo se enfoca en lo que hago, que es muy importante, pero Él ve desde mi corazón. El amor me llevará a buscar el bien de mi hijo a largo plazo. El corto plazo es muy engañoso con mis hijos. El corto plazo me hace darles todo lo que quieran. Sigan adelante, ya está. Cuando pienso a largo plazo, se complica, sí, se complica, pero puedo yo tener la paz de que estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Porque quiero rendir buenas cuentas respecto a mis hijos. Porque quiero que ellos sean las personas que Dios ha creado y diseñado. El amor me llevará a aceptar con gozo, no como un sufrimiento, sino a aceptar con gozo que mi hijo no me pertenece, le pertenece a Dios, no me pertenece. Y de nuevo, son estas cosas que a simple vista dices, claro, es muy obvio, ¿verdad? No, en los hechos, la mayoría de las ocasiones ocurre lo opuesto. En los hechos demostramos que creemos que nuestros hijos nos pertenecen, ¿sí? Porque busco entonces que mi hijo cumpla lo que yo quisiera, lo que yo no alcancé. Porque quisiera que mi hijo se quedara conmigo por muchos años ya siendo adulto. Y termino cobijándolo cuando debería decirle, ve a buscar tu propio rumbo. Necesito entender que no me pertenecen mis hijos, no son míos. Dios me los ha apenas confiado para administrarlos. Escucha muy frío tal vez, pero hablamos de los planes de Dios, ¿sí? Y Dios me los ha confiado para que yo haga esto, para que los guíe, para que los dirija, para que puedan convertirse en esas saetas peligrosas para Satanás y su reino en este mundo. Último versículo que quiero compartirles es 1 Samuel 1:28. Usamos esta historia cuando dedicamos bebés aquí al frente y tenemos a Ana. Ella no podía tener hijos, pide al Señor un hijo, el Señor se lo concede, pero previo a que Ana tuviera a su hijo, ella ya tenía en su corazón este entendimiento de que su hijo no sería de ella, sino de que pertenecería a Dios. Y ella lo expresa de esta manera. 1 Samuel 1:28 dice, yo pues, está hablando Ana, yo pues lo dedico, Samuel, su hijo, su bebé, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Lo dedico también a Jehová. Esa sería una buena decisión que hoy tú y yo, como papás, podríamos hacer ante Dios. Hoy, tal cual, dedicar nuestros hijos a Dios. Abrazar, aceptar con gozo, Señor, hoy decido aceptar que no me pertenecen mis hijos, son tuyos. Así que voy a ocuparme ya no de esta paternidad, maternidad mundana, sino voy a ocuparme de hacer lo correcto con mis hijos, para que ellos te rindan buenas cuentas a ti. Este mundo requiere hijos de Dios que reflejen la luz de Cristo en todo lugar. Y eso requiere padres y madres
que hagan su parte de acuerdo a lo que Dios espera de ellos. Sabes, estamos llenos en este mundo de familias, hijos, padres y madres al estilo Hansel y Gretel. ¿Conocen ese cuento? Y con esto termino. Pensar un poco en este cuento. En el cuento de Hansel y Gretel, un cuento de muchos siglos atrás, lo recopilaron los hermanos Grimm en el siglo XIX, pero ya tenía siglos atrás. En este cuento tenemos a dos niños, Hansel y Gretel, ¿sí? Ellos viven con su padre y la madrastra, ¿de acuerdo? Y tenemos este cuadro, fíjate, y date cuenta de las similitudes y por qué lo quiero poner como referencia en este momento. Date cuenta de las similitudes. Tenemos a un papá, ese es el cuento de Hansel y Gretel, tenemos a un papá que ante los problemas económicos para mantener su familia, en lugar de él buscar resolver las situaciones, él es una víctima. Él es una víctima de las circunstancias. Él no sabe qué hacer y no actúa de ninguna manera, ¿sí? Es apenas una víctima del cuadro. No sabe qué hacer con sus hijos. Ese es el padre. La madrastra se muestra con egoísmo, piensa solo en ella y para ella son una carga a sus hijos. Son una carga. No son una bendición, son una carga. Y entonces, entre ellos dos hacen una mala mancuerna y la madrastra convence al papá de vamos a abandonar a nuestros hijos en el bosque. Es decir, en lugar de tomar responsabilidad sobre mis hijos, es alguien más que se ocupe de ellos, si bien les va. Alguien más se ocupará de ellos. Son una carga para mí, no sé cómo resolver esto, soy una víctima. Alguien más que salve a mis hijos, alguien más que cumpla la responsabilidad de cuidarlos. Y van y dejan a sus hijos en el bosque y ya saben, ¿no? Deja unas piedritas y regresan Hansel y Gretel una vez, dos veces, tres veces. El caso es que al final, finalmente ellos se pierden en el bosque, los niños, ¿no? Y en el bosque encuentran una casa hecha de dulces y cosas para comer. Los niños con hambre van a comer. Sale una bruja que en primera instancia se muestra bondadosa, los engaña, los envuelve, los mete a la casa para buscar comérselos, ¿no? Al final los niños resultarán victoriosos y regresarán. Pero ¿por qué menciono esto? Te digo, todo el cuadro de las familias, niños, padres y madres que tenemos hoy en día. Padres creyéndose víctimas en lugar de tomar la responsabilidad de cuidar a su familia. Madres pensando, son una carga a mis hijos, creyendo las mentiras del mundo. Así que alguien más se ocupe de ellos. Tal vez los abuelos, los tíos, una guardería. Hay casos muy particulares, y no quiero entonces generalizar, hay casos muy particulares, con necesidades muy particulares. Eso lo reconozco. Pero estoy hablando en lo general. Esta tendencia de la madre son una carga, que alguien más se ocupe de ellos. Y entonces los niños se encuentran frente al mundo sin saber cómo protegerse. Los niños fácilmente, como en este cuento, son engañados por Satanás, que no se va a presentar espantándolos como un demonio rojo gigante, como en el caso de la bruja. Va a buscar envolverlos, engañarlos, para destruirlos. Esa es la condición que tenemos de las familias en la gran mayoría, de padres, madres, hijos. Rompamos eso. Terminemos con eso, iglesia. Creyéndole a Dios y a su diseño, tomando cada uno de nosotros responsabilidad, haciendo lo que nos toca. Se puede. Y podemos mejorar una generación. Podemos hacerlo por el Espíritu Santo, cuando tú y yo decidamos obedecer a Dios y a sus lineamientos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Tomemos este momento para orar.